Pero ya tenemos aquí a David Brooks, que como le comentamos, teníamos una conversación agendada. Corín, nos da mucho gusto que David nos acompañe en Momentum. Él es corresponsal de la jornada en Estados Unidos. Es una persona experta, no solamente en la vida de Estados Unidos, sino también de México. Ya va usted a ver. David, bienvenido a Momentum. Qué gusto tenerte aquí. Hace mucho que no nos veíamos. Igualmente, un gran gusto estar con ustedes. Gracias, David. Estás publicando en La Jornada una nota a propósito de una información que surgió en el Pentágono. La nota que publicas en La Jornada es: crimen organizado opera en un tercio del territorio mexicano, y la fuente es el Pentágono. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va? O más bien, ¿de qué están hablando allá en la sede del poder militar estadounidense, David? Mira, ese comentario nos tomó por sorpresa porque no han dicho algo de ese tipo en mucho tiempo, ¿no? Esto fue la presentación de las posiciones de estrategia, tanto del Comando Sur como del Comando Norte, ¿no? El Comando Norte del Pentágono es el que está encargado de Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Y el general Van Herk es el que en conferencia de prensa presentaron eso ante el Senado, ¿no? Sus posiciones y su visión estratégica y de qué enfrenta Estados Unidos y cuáles son las amenazas. Y al abundar sobre eso en su conferencia de prensa después en el Pentágono, el general Van Herk fue preguntado de cómo veía qué estaba sucediendo en la frontera, que es la gran obsesión ahorita entre los políticos en Estados Unidos, ¿no? Que si es crisis, que si no es crisis, todo eso, ¿no? Y él dijo que pues esto viene, lo que se está viendo en la frontera es una manifestación de una serie de crisis, entre las cuales dijo la principal y una de las dos principales amenazas que ven a Estados Unidos en el hemisferio son las organizaciones criminales transnacionales, como les dicen. Y en ese sentido dijo que suelen operar en el caso de México, que están operando en territorios no gobernados, ¿no? No ingobernables, pero no gobernados, dijo. Y en ese sentido dijo que pues entre un 30 a 35% del territorio. No abundó más, pero era parte del argumento de que el crimen organizado junto con está creando inestabilidad por toda la región, incluso en México, ¿no? Pero por todo el hemisferio, y junto con la pandemia y junto con desastres naturales, eso se está abriendo una oportunidad para que China, sobre todo, que es lo que más les obsesiona, esté explotando esa inestabilidad. China, y también mencionó a Rusia. ¿Explicó, abundó de qué manera pudiera aprovecharse estas dos potencias de la inestabilidad que se señala existe en una tercera parte de México, David? Sí, no, el almirante Fuller y Faller y Van Herk, los dos comandantes, insistieron de que al generar, que cuando el crimen organizado genera corrupción, lavado de dinero, inestabilidad, ingobernabilidad, que es cuando entran las potencias que él nombró, que eran sobre todo China y Rusia, ¿no? A varios países del hemisferio, y que incluso culparon a China de estar involucrado en lavado de dinero, ¿no? Como también en varias industrias ilícitas, ¿no? De pesca, explotación forestal, de minería, ¿no? Y que están entrando justo aprovechándose de lo que ellos llaman inestabilidad en varios países, y que eso es una amenaza directa y inmediata y urgente y no sé qué tantas otras cosas como hablan los militares. Siempre hay una amenaza contra este país, ¿no? Esa amenaza permanente, además que cambia, ¿no? Y ahora ya no,
ya hablan están tratando de resucitar el comunismo, ¿no? Porque hablan del Partido Comunista de China, no nada más de China, ¿no? Y después dicen que, y por supuesto ahí meten a Cuba y Venezuela, ¿no? Entonces, esa es la visión de cómo se van a aprovechar y quitarles el control sobre su vecindad. Tengo entendido, David, que también en esta conferencia de prensa se revivió esa tesis que seguramente tú recordarás, yo lo comentaba al inicio de este noticiario, esa tesis que no es nueva, ciertamente, de que la frontera México y Estados Unidos es tan porosa que permitiría el paso de personas de grupos extremistas. Entiendo que también se planteó en esta conferencia de prensa, ¿no fue así? Sí. Sí, se preguntó y también en la audiencia ante el Senado igual se abordó. Los dos comandantes no le dieron mucha importancia a eso, pero los senadores y algunos de los periodistas sí, ¿no? Pero decían que obviamente hablaron de los iraníes, sobre todo, y la influencia de Hezbollah, y un poco de eso, ¿no? Que es un viejo tema que siempre están metiendo ahí. Pero no abundaron mucho y me sorprendió un poco de que no se fueron por ahí. Al mismo tiempo, continuaban hablando de una formulación que ellos han inventado que se llama narcoterrorismo, que creo que me acuerdo que tú habías investigado parte de esto, ¿no? Que viene de un tiempo después del 11 de septiembre del 2001, la guerra contra la droga pasó a segundo lugar y muchas de las agencias que se dedicaban y tenían su presupuesto con eso, decidieron que iban a inventar un nuevo concepto para juntar las dos cosas, que tenía que ver más con presupuesto que con estrategia, que se llama narcoterrorismo, ¿no? Y vinculando eso, y entonces ambos comandantes, por supuesto, se refirieron al narcoterrorismo, ¿no? Como una amenaza que está aquí y otra vez siempre hablando de esa manera de que aquí está en nuestra vecindad y aquí está en nuestra frontera sur, ¿no? Entonces sigue esa alarma. Llama la atención de que aún no hay un giro en la retórica, ¿no? A pesar de que hay un nuevo comandante en jefe, Joe Biden, ¿no? Vamos a ver si hasta ahorita no tenemos grandes indicaciones sobre Venezuela. La retórica es así como que es la caldera donde entran todos los terroristas, entran los comunistas que siguen existiendo en el mundo, Cuba, todos para generar, y que es el país más corrupto, más espantoso en todos sus sentidos, un desastre. Entonces, eso, y uno de ellos, el del Comando Sur, sigue hablando de Cuba igual en los mismos términos de que está generando la inestabilidad por todo el país. Le dan siempre es fascinante ver cómo la cúpula política y militar de Estados Unidos le da tanto poder a dos países que no son tan poderosos, ¿no? Y uno es bien chiquito, pero les dan enorme potencia, o sea, los definen como si de veras son grandes amenazas al superpoder, ¿no? Entonces siempre llama la atención de eso, ¿sí? Sí, ahora que lo mencionas, yo sí recuerdo que en la jornada, en aquellos tiempos, después del ataque a las Torres Gemelas, escribí algunos reportajes donde se mencionaba justo esa palabra, narcoterrorismo, a propósito de que los Zetas se les encontraron unos bazucas y misiles, a partir de ella nació todo esto. Y lo recuerdo porque, no sé, tú desde hace cuánto que escuchas esta retórica, David, porque no es nueva y me llama la atención, como tú dices, que no ha cambiado, y no ha cambiado en un gobierno de un presidente como Joe Biden. ¿Qué te dice a ti esto que platicamos ahora, que se vio en el Senado, en los primeros meses de Joe Biden? ¿Qué significado le encuentras tú? De esta misma visión, creo que hay
un cambio donde hay un sector que sí entiende que las cosas han cambiado, tanto en la región como dentro de Estados Unidos, ¿no? Ninguno de estos dos, el del Comando Norte, si me acuerdo bien, sí abordó, y es el gran tema ahorita, es de que la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos ya no viene desde afuera, sino desde adentro. El FBI dice que y el Departamento de Seguridad Interna dice que son los grupos extremistas, sobre todo los blancos, supremacistas, neonazis, son la mayor amenaza a la seguridad nacional aquí adentro, ¿no? Entonces, esta retórica de un país que siempre ha dicho que la amenaza viene desde afuera, ¿no? De repente hay este cambio y con el asalto al Capitolio, pues se transformó eso. A veces da un poquito de risa, pero a veces también un poco de asombro de que la justificación para la proyección del poder estadounidense en América Latina y en México sigue siendo el mismo, ¿no? De la democracia, establecer derechos humanos, todos los grandes principios, ¿no? Y que esto se sigue hablando en el Departamento de Estado como en el Pentágono, de que esta es la misión, mientras tanto, sin reconocer lo que acaba de suceder dentro de Estados Unidos, donde acaba de haber 4 años de un régimen con un proyecto neofascista, explícitamente, ¿no? Y que acaba de haber un atentado de un tipo de golpe de Estado, ¿no? Donde pareciera que serían un poquito más humildes en hablar de estas cosas, de que ellos son el ejemplo y ellos nos van a venir a enseñar a todos cómo deshacernos de la corrupción, ¿no? Después de estos 4 años de este empresario, ¿no? Y entonces, pues, aún no se ha dado ese giro, creo que se va a dar, porque no, la realidad es la que va a obligar a que cambie eso, pero también corresponde al gobierno de México y a los gobiernos de América Latina de cambiar el esquema de la relación con Estados Unidos, y también eso no se ve muy claro, ¿no? Hasta ahorita, en parte porque por países como Brasil y Colombia, que son súper elogiados por estos dos comandantes, igual que las Fuerzas Armadas de Guatemala, Honduras y El Salvador, que ellos elogiaron, ¿no? Durante en la audiencia. Entonces uno dice, wow. No, bueno, para ellos parece que el ideal del presidente modelo de América Latina es Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que implica este personaje, sí. Con esto que hemos estado conversando y la coincidencia que hay, David, de que esta es parte de una retórica que se repite cada cierto tiempo. Esto ciertamente no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el ambiente político tan crispado por momentos en México. ¿Tú crees que esto que ocurrió en el Senado de Estados Unidos va a tener alguna repercusión en la política interna de México? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo puede llegar a tomarse esto? ¿Y cómo evalúas tú la reacción que tiene el gobierno de López Obrador? Hace un ratito el presidente dijo que no es cierto. Así, nada más eso. Sí, y creo que digo, aquí siempre han sido muy cuidadosos con eso, ¿no? Obviamente dijeron que la relación y la cooperación con México es excelente, tremenda, maravillosa, etcétera, ¿no? Y creo que al general se le salió eso de los 30-35%, ¿no? No abundó, no detalló más, ¿no? Pero sabemos que esto se ha repetido en otras ocasiones. Se llegó incluso hace unos años, antes de este gobierno, a hablar de México como un país fallido, de un gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está una cosa donde qué tanto se van a posicionar diplomáticamente y hablar de todo esto, o qué tan honestos pueden ser en una conversación y en el diálogo binacional. Y el diálogo binacional ahorita de ambos lados sigue atorado en cosas que ya no
existen de cierta manera, ¿no? Hay un cambio sobre el esquema del libre comercio. Hay un cambio, no sabemos a dónde va esto, pero ya no es el punto de partida, ¿no? No se ha reconocido en México ni por el gobierno y creo que por muchas fuerzas progresistas, de que hay una lucha enorme y masiva en Estados Unidos de gente progresista que está obligando a ciertos cambios, que no es Biden, sino es el fruto de las luchas de Black Lives Matter, sobre temas de violencia, policía, obviamente, racismo, pero también sobre medio ambiente, sobre inmigración, y que todo esto no son cosas que se deciden en Washington, sino se fomentan y surgen por todo el país y culminan en Washington, y eso no se entiende, ¿no? Necesariamente. Y estos son los aliados naturales de México, ¿no? No están en Washington, esos aliados están por todas partes, y sobre todo lo de migración, ¿no? Que es desafortunado que no haya más reconocimiento de qué implica eso. Entonces, hablando de asuntos de violencia, corrupción, crimen organizado, pues todos los políticos repiten lo mismo, ¿no? De que se requiere de cooperación y responsabilidad compartida, y ya no me acuerdo cuáles son los temas, pero y tienen razón, pero le corresponde mucho al gobierno de México plantear una nueva relación a Estados Unidos, ¿no? Pero también a sus aliados naturales aquí para apoyar eso, ¿no? Y esa que implica. Y esa es una conversación que no la veo todavía, ¿no? De hecho, hay muy poca relación entre grupos progresistas aquí y el gobierno en México, ¿no? Incluso entre actores progresistas dentro del Congreso, que es una cosa que se puede ampliar, ¿no? Y por otro lado, como hemos visto, lo que ha padecido Estados Unidos y su propia crisis política ahorita, también implica que tiene que haber un cambio en la arrogancia de la retórica estadounidense hacia la región, o sea, y darse cuenta de que la democracia esta es la que necesita tal vez más ayuda que cualquier otra, ¿no? Ahorita hay 250 medidas en el Congreso y por todos los estados de Estados Unidos para limitar el voto y suprimir el voto. Ese es el ejemplo de democracia que nos van a dar. La lucha contra el narco y todo eso, mientras 15 estados ya han legalizado la mota para todo, 36 estados para uso médico, ¿no? Resulta que los medicamentos, los opáceos, recetados son tal vez la peor droga en Estados Unidos, que son las recetadas aquí, las disque legales, que están matando casi a 50,000 estadounidenses al año. Entonces, esa retórica de que nosotros sabemos cómo hacerle, ustedes son el problema, tal vez es tiempo de un nuevo diálogo diferente, ¿no? Tanto a nivel binacional como hemisférico. Sí, es algo que hemos comentado en este espacio, David. Justo cuando se dio el cambio de presidente, que Donald Trump perdió la elección y que finalmente tuvo que aceptar entregar el poder de la forma como lo hizo. En México, como tú bien sabes, hubo una gran discusión acerca de que si Joe Biden iba a castigar a presidente López Obrador por la relación tan cordial, entre comillas, que tuvo con Trump. Y un argumento que algunos sosteníamos era, hombre, cuando Joe Biden asuma la presidencia, tiene en su lista de prioridades 70 temas internos antes que México. Así es. Uno de ellos es sacudirse la herencia a Trump. Entonces, digo, no sé cómo se está viendo ahora, que 2 meses, 3 meses, ya el tiempo que lleva Joe Biden en la presidencia. Seguimos todavía en esta lista abajo, ¿no? Abajito. Está abajo con la gran excepción de la frontera. Claro. ¿No? Y el tema de migración. Y hay
hay que reconocer y que, insisto, es fruto de movimientos amplios de defensa de migrantes que han pasado años luchando por esto, los Dreamers, etcétera. Hay una propuesta muy ambiciosa de una reforma migratoria, ¿no? Tanto una integral como varias. Hoy mismo se va a votar en la Cámara de Representantes y se espera que se aprueben 2 medidas, ¿no? Para aprobar la vía a la legalización de los Dreamers, ¿no? La mitad de los cuales son mexicanos. También para trabajadores agrarios tal vez, y para gente que tiene estatus temporal, ¿no? Que puedan ya tener una residencia permanente. Eso todavía falta mucho tiempo para que eso se apruebe, a ver si se puede aprobar en el Senado, ¿no? Pero ese es el tema ahorita donde está México, pero no es México como tal, sino México como frontera, ¿no? En este momento. Entonces, lo que México y eso, la relación con el gobierno de México, como tú dices, ahorita no es en medio de esta crisis económica y de salud pública sin precedente en un siglo, ¿no? Pues no, la relación bilateral no es obsesión dentro de la Casa Blanca, no se están viendo en el sótano de la Casa Blanca cada noche para ver qué hacer con México, ¿no? Claro, o con la relación con López Obrador, ¿no? No, primero está desafortunadamente nosotros no tenemos ese lujo, ¿no? De que pues a fuerzas nos tenemos que obsesionar con qué pasa en Washington. Sí. Oh, sí, claro, claro. Y 2 últimas preguntas, David, y te agradecemos que estés aquí en Momentum. ¿Cómo se están sacudiendo a Trump en el día a día allá en las calles de Nueva York, en las calles de Cincinnati, en Washington, en Los Ángeles? ¿Cómo se lo están sacudiendo o todavía no? Mira, hay como decíamos, la mayor amenaza, según las autoridades, son los extremistas que son una parte central de la base de Trump y son los que tomaron por asalto al Capitolio. Entonces, esa amenaza, ahí está. ¿Es masiva? No. Pero las milicias, los grupos neonazis, los grupos de odio racial, antimigrantes, ahí están y están por todas partes, ¿no? Al mismo tiempo, hay una lucha intensa dentro del Partido Republicano de quién controla ahí, ¿no? Que si va a ser el partido de Trump o se va a regresar al partido de los republicanos tradicionales. Y entonces hay una división intensa ahí y vamos a ver qué pasa con eso, que podría destruir a ese partido, ¿no? En las calles, en Nueva York, por supuesto que la gran mayoría de Nueva York, que es una ciudad que de veras no pertenece a Estados Unidos, sino al mundo, por supuesto, Trump ya decidió ni vivir aquí, ¿no? Se fue a Florida, ¿no? Con sus cuates. Y en las calles no es bienvenido en lugares como Nueva York, ni en Seattle, o sea, en varios lugares así. Y para muchos es no solo sacudirse, sino tratar de entender qué acaba de suceder aquí y qué implicación tiene eso para el futuro de esta democracia. Y eso no hay respuesta todavía, ¿no? Pero para el día a día en las calles, etcétera, es revertir algunas o sea, sobre todo entre la comunidad migratoria que es la que más está sufriendo de esta crisis de salud pública, es la que no está beneficiada, sobre todo la indocumentada con el nuevo paquete de rescate económico, no tiene derecho a eso. Pues estas son es la herencia del manejo criminal de esta pandemia por Trump, ¿no? Donde ya está claro, hay varias investigaciones de que un 40-50% de los que murieron no tenían por qué haber muerto, ¿no? Era simplemente era por manejo político, no por pandemia. Entonces estamos hablando de 250,000 gentes, ¿no? Y por lo tanto,
esas herencias también, pero para, como decía, la comunidad migrante, de no tener el asalto cotidiano, diario, desde la Casa Blanca, denunciando a los migrantes como los grandes invasores y la gran amenaza, es un cambio de inmediato que se siente en la comunidad, ¿no? O sea, era un asalto terrible, ¿no? Y por eso les extrañó tanto a dirigentes migrantes de todo esto, la relación con Trump entre México y, ¿no? A pesar de las explicaciones y justificaciones pragmáticas, geoestratégicas o no sé qué, para la comunidad era el enemigo principal, no podían salir a la calle, la gente tenía miedo de salir por leche, ¿no? A la esquina, menos irse a un hospital o cualquier lugar donde tenían que registrarse. Entonces, eso es un cambio inmediato que se ve casi de inmediato, ¿no? Y el hecho de que la primera propuesta sea sobre una reforma migratoria, ¿no? Todo está muy imperfecto. La patrulla fronteriza, partes de ellos todavía no saben que hubo un cambio en Washington, ¿no? Entonces siguen haciendo, a fin de cuentas, el gremio de ellos apoyó a Trump, ¿no? Entonces hay todas esas contradicciones, pero sí hay un giro donde se siente un alivio, y entre los periodistas, pues también. O sea, van 50 y pico días de esto y todavía todos estamos asombrados de lo que era el regreso a lo que antes era la normalidad, donde hacías una pregunta y te respondían sin atacarte, ofenderte y llamarte enemigo del pueblo, ¿no? Que era la experiencia la última vez. Y además de que hay conferencias de prensa, ¿no? Y que se portan más o menos decentes, ¿no? O sea, que hay cierta respeto. Entonces esos cambios pues se están viendo por todas partes, pero este es un país que está en una crisis donde las grandes mayorías están sufriendo, ¿no? Donde hay más hambre que en muchas décadas, y eso se ve, eso, y el cierre de negocios, todas las consecuencias del manejo criminal de esta pandemia, ¿no? En el país más rico del mundo, donde de veras no había por qué hacerlo así. Pues sí, no habría por qué haberlo hecho así. Pero bueno, pues mucha suerte, David, en este proceso de estar barriendo ahí todos los vestigios de Trump, de terminar de echarlo ahí de lo que se pueda, porque la herencia sí fue bastante profunda. Pues David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, es un gran gusto que hayas estado en Momentum y ojalá que esas conversaciones se repitan más a menudo. Cuando quieran, un placer, de veras, y un gran gusto estar contigo y con el público de Rompeviento. Y de Momentum también, mi querido David. Mucha suerte, te mando un abrazo. Igualmente. Buen día, hasta luego. Bye, bye. Pues sí, fue David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, ya lo escuchó, las reflexiones de un periodista con muchísima experiencia y con una sensibilidad privilegiada para entender no solamente Estados Unidos, sino México, y esa complejísima relación de amor-odio que tiene todo el tiempo que usted quiera, casi desde que nacieron como países.